Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente su amiga Mari. Hoy estaremos hablando del tema toma de decisiones, cómo ayudar a tus hijos con discapacidad a tomar decisiones. Comencemos. Para muchos la toma de decisiones es un poquito difícil, ¿verdad? Ya sea hasta para nosotros a veces qué ropa nos vamos a poner, vamos al guardarropa, tenemos mucha ropa y no sabemos por dónde, qué nos vamos a poner, qué zapatos vamos a combinar, etcétera, etcétera. Imaginémonos entonces nuestros hijos que tienen discapacidades o nuestros hijos adolescentes con hormonas locas aquí arriba, ¿verdad? Que quieren tomar decisiones y a veces no saben cuál es la mejor decisión, ¿verdad? O cómo tomar esas decisiones, qué choices ellos pueden tener, qué soluciones pueden haber para ciertas dificultades. Hoy vamos a repasar un poquito de lo que yo hice, cómo me ayudé yo para entender que John era capaz de tomar decisiones. Lo primero que te puedo decir es que desde pequeño yo entendía que John podía tomar decisiones. ¿Por qué? Porque John sabía cuándo quería leche o jugo. Yo le enseñaba esas dos botellitas y él decidía cuál de las dos era la que iba a tomar. Eso me dejaba a mí saber que John era capaz de tomar decisiones por sí solito. Y seguí siempre reforzando esa forma de pensar de John. Por ejemplo, no sé si en tu caso, si tu hijo tiene autismo y tiene la misma condición de que tiene John, ¿verdad? Que se desnudaba. Y la razón por la que John se desnudaba era porque para él, ¿verdad? La piel, ¿verdad? Las terminales nerviosos libres, que son las partes terminales de los nervios que se encuentran en la dermis, ¿verdad? En la piel, ahí, pues estaban bien sensibles. Entonces, una de las cosas que me ayudó a poder entender, ¿verdad? A poder ayudar a John a tomar decisiones de que no se desquitara la ropa era entender que él tenía esa condición, enseñarle a John que él tenía esa condición y buscarle la solución. Así hemos hecho todo el tiempo para ayudar a John a tomar decisiones. Vemos si hay una situación, buscamos qué es lo que pasa en esa situación y lo ayudamos a tomar decisiones. ¿Ve? A diario esto pasa con nosotros, todos tomamos decisiones de una u otra forma. Lo bueno en este aspecto es que tú tienes mucha gente que te puede ayudar a tu hijo a tomar sabias decisiones. ¿Por qué? Por ejemplo, si tu hijo tiene una IP o tiene un 504, hay estrategias puestas en ese plan, ¿verdad? Que tu hijo va a tener que entender que tiene que tomar decisiones, ya sea que se tiene que levantar e ir con un 504 a ir a ponerse su insulina, porque si no su cuerpo va a reaccionar de una forma que él no va a querer que reaccione, ¿verdad? Ya es una decisión. O sea que tiene que tomar un examen, le van a dar extra tiempo, pero tiene que sentarse al frente con la maestra porque tiene short attention span, ¿verdad? Las necesidades especiales de nuestros hijos nos ayudan a nosotros a ayudarlos a ellos a tomar decisiones si les enseñamos a ellos que ellos tienen esas necesidades especiales. No que tomen ventaja, porque hay cosas que podemos negociar con nuestros hijos, pero hay cosas que no vamos a poder nunca negociar con nuestros hijos. Por ejemplo, si la negociación está en juego lo que es salud físico o emocional de tu hijo, nunca negocies eso. Por ejemplo, si es pequeño y tienes que cruzar la calle, que no se crea que es adulto y puede cruzar la calle sin tomar la mano tuya. No. Aunque en el caso de nosotros, por muchos años, John tuvo que estar cruzando calle agarrándome porque John no miraba, ¿verdad? Para los lados si venía un carro o no. Otra cosa que no es negociable es a la hora de que te ibas a dormir. A la hora que John se iba a dormir, eso no era negociable. Que durmiera o no, ya yo eso no lo podía controlar. Pero él tenía que irse a la cama a cierta hora, apagar luces, apagar televisor. Si quieres una night light, yo te la podía dejar encendida. Él mismo lo sabe que eso era así. El sistema era así. Mi sí sea sí y mi no sea no. Es bíblico. Eso me ayudaba mucho. La firmeza cuando yo tomaba decisiones, yo era el reflejo de John. Empapar siempre a John de las necesidades que habían en la casa y hacerle entender que él era importante en la casa fue algo muy, muy importante y mucho me ayudó para que John aprendiera a tomar decisiones. Hacerle entender a él también o ayudarlo a entender que él es necesario, que no puede estar en su zona de confort todo el tiempo,
Por ejemplo, yo le compré una chorrera a John cuando pequeño y esa chorrera era para que le hiciera ejercicio. A él le encantaba tirarse por la chorrerita, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando yo lo quería sacar de su zona de confort, esa chorrera corría toda la casa. Si yo quería que lo estuviera aquí en la cocina, si me tenía que traer la chorrera, me traía la chorrera aquí a la cocina. Y John bajaba y entonces quería usar la chorrera, tenía que ser en la cocina. Lo tenía que sacar de su zona de confort. Así empecé. Luego ya no era por la chorrera, le decía John, tienes que bajar porque necesito que me ayudes. Es necesario porque tú eres importante. Yo sola no puedo y tú eres muy necesario para mí. Siempre le hice ver lo importante que era para mí. El afecto que yo apreciaba y que necesitaba, la ayuda de John, eso lo hacía ser útil y lo hacía a él tomar decisiones sabias. Una de las cosas que también siempre hice fue estrategias educativas, ¿verdad? Y en eso incluí el IEP. ¿Por qué? Porque en el IEP los muchachos siempre tienen metas, tienen objetivos, tienen cosas que hacer y aunque yo como mamá soy una pieza importante en la creación de este documento legal, John es una pieza importante en que este documento legal se efectuara, porque él tenía que hacer su 50% ahí. ¿Ve? Y esas son decisiones que John empezó a tomar desde pequeño. John estuvo tomando decisiones. Si te pones a pensar, mamá, tus hijos siempre han estado tomando decisiones. Es algo innato en nosotros el querer tomar decisiones, ya sea porque queremos independencia económica o independencia de papi, de mami, como sea. Nosotros tomamos decisiones desde bien pequeño. Queremos leche, queremos jugos, ¿verdad? Esas pequeñas decisiones nos ayudan a nosotros padres a ver que nuestros hijos pueden seguir tomando decisiones. Lo que nosotros tenemos que reforzarlas. Volviendo a repasar qué fue las cosas que yo hice. Bueno, yo empapé a John de información. Si nos teníamos que ir o nos teníamos que mudar, John sabía para dónde íbamos, cuánto tiempo íbamos a estar. Esta casa siempre permanecía aquí en New York. ¿Por qué? Porque pues, yo estaba divorciada de su papá yo me divorcié del papá de mis hijos, pero no divorcié a mis hijos de él. ¿Eh? Esa decisión mía sabia de aunque a mí me dolió el divorcio, pero eso fue entre yo y él. Mis hijos no tenían por qué pagar platos rotos, ¿verdad? Eso ayudó muchísimo en la salud emocional y mental de mis hijos. Recuerda que hay cosas que no son negociables, tampoco son negociables que tú, mamá o papá, dejes que las cosas que te pasan en la vida influyan como tú críes a tus hijos. Tienes que recordar siempre que ellos no tienen culpa de los platos rotos a veces de nosotros, ¿verdad? Así que algo que también me ayudó fue aprender a conocer la discapacidad de John. A más conocía el autismo, mejor entendía y comprendía a John. ¿Eh? Y mostraba empatía por poderlo ayudar. Entonces yo conocí el autismo y entendí que John tenía que conocer que también tenía autismo y eso lo ayudó. Si tu hijo tiene una discapacidad, ya sea hiperactividad, hazle entender a tu hijo que tiene esa discapacidad, que tiene hiperactividad y debido a esa forma de su cerebro actuar o de él, la toma de decisiones tiene que ser mejor pensada. Créeme que tu hijo lo va a entender. Lo va a entender. Si tu hijo tiene conducta desafiante, en el caso de nosotros, a veces John podía tener conducta desafiante. Entonces, bueno, pues yo, una de las cosas que hacía con amor, pero con firmeza, lo sacaba de su zona de confort. Y le hacía entender a John que con afecto, ¿verdad? Que él me preocupaba, que me preocupaban sus necesidades, pero que yo quería ayudarlo y que yo tenía que ser flexible, pero at the end of the day, al final del día, él tenía que tomar una decisión. Por ejemplo, las asignaciones, las haces antes de cenar o después de cenar. Las haces antes que llegues de la escuela o después cuando te bañes. Tú decides, pero las tienes que hacer. Hay cosas que aunque tú negocies, es un sí siempre. Y cuando permites que tu hijo sea o tu hija sea la que tome la decisión, ¿verdad? De cuándo lo va a hacer, lo tiene que hacer, pero cuándo lo va a hacer, entonces eso crea un sentido de compromiso en ellos. Lo tengo que hacer porque yo misma, mami me dejó a mí decidir a qué hora hacerlo. Lo tengo que hacer, pero yo decido a qué hora, ¿ves? Entonces, esas son cositas que te van a ayudar a ti, a ayudar a tu hijo a tomar decisiones. En cuestión de la casa, hay cosas que tampoco son negociables. Tus hijos son parte de la familia y como parte de la familia, el aislarse en un cuarto
no es negociable. Sácalo de la zona de confort con mucho amor, con mucha tranquilidad, tú sabes, hay que tener empatía con ellos porque recuerda, como no sé si te había mencionado, ¿verdad? Pero cuando vamos a nuestro closet no sabemos qué ponernos porque vemos tanta ropa ahí, nuestra mente nos dice qué vamos a hacer, ¿verdad? Pues entonces empieza por a qué ocasión es, cuántos invitados, va a ser de día, va a ser de noche, ¿verdad? Y ahí vamos desglosando y vamos sabiendo qué nos vamos a poner. Pues en el caso de los muchachos, para tomar decisiones, imagínate que estás también en el closet de la vida de ellos. ¿Para qué tienes que tomar esta decisión? ¿Por qué la tienes que tomar? ¿A quién va a afectar? ¿Qué beneficio trae? Cuando empiezas a hacer ciertas dinámicas así de una o dos, ¿verdad? O de dos o tres decisiones que tu hijo tenga que tomar y tú te vuelves con él, por ejemplo, el ir a la escuela, el levantarte temprano en la mañana, te tienes que levantar temprano y para poderte levantar temprano tienes que acostarte temprano porque las horas de sueño no son negociables. Ahora, si ya tu hijo es adulto, un joven adulto y lo tienes en tu casa, ya las situaciones van variando, ¿verdad? Pero aún así, en casa, yo soy la autoridad. Y si mañana, por ejemplo, nosotros viajamos muchísimo y mañana tenemos un viaje para Florida, un ejemplo, y vamos a salir de aquí a las 3 de la mañana, tenemos que tratar de estar descansando tempranito, porque eso es algo que vamos a hacer mañana y que John es importante en ese viaje. Todos somos importantes, somos una familia y tenemos que actuar como familia. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros en la toma de decisiones. Recuerda siempre, ¿verdad?, que las cosas que haces pueden afectar a tu hijo. Siempre vas a ser el reflejo, eres el ejemplo, eres la mamá, eres la matriarca, ¿verdad? O papá, eres el ejemplo. Recuerda, empapa a tu hijo de la información que sea. Aprende a conocerlo, a conocer esa discapacidad que tenga o esa necesidad, a darle importancia a sus necesidades, a darle tiempo. Cuando John escribió en aquel día en la carita mía, le hizo rayitas a mi cara que yo les enseñé en uno de los chats que ya hemos tenido, ¿verdad?, de las conferencias que yo le he dado, yo entendí que yo necesitaba más de mi tiempo, que yo me estaba tratando de decir algo. Bueno, yo era su punching bag, es verdad, pero ¿por qué? ¿Qué estaba pasando? Y empezar a enfocarme en ser un poco más positiva con John, en darle más tiempo, me ayudó muchísimo. Y nunca más se volvió a repetir algo así. Nunca más. ¿Ve? Tus hijos siempre te van a dejar ver que algo anda mal. Presta atención a esos pequeños detalles, mamá, para que entonces puedas ayudarlos a tomar decisiones sabias. En nuestro caso, John ha tomado decisiones fuertes, como por ejemplo, cuando cumplió sus 18 años, siempre decía que se quería ir con su papá, y llegó el tiempo de que si se quería ir con su papá, dijo, no, yo me quedo contigo, mami. ¿Ven? Él decidió quedarse conmigo. Su papá es una pieza importantísima en su vida, importantísima. Y yo me divorcié del papá de los hijos míos, pero yo no divorcié a mis hijos de él. ¿Ve? Entonces esa decisión mía ha ayudado muchísimo a mis hijos a que sigan creciendo sanos mentalmente en cuestión ¿verdad?, de cosas así. Ayudarlo a conocerse a él mismo. Cuando le expliqué que él tenía autismo y que era el autismo, no fue con tapujo. Se lo dije como así, en arroz y habichuela, con un nudo en la garganta, pero le expliqué. Porque él tiene derecho a saber qué es lo que tiene para poder conocerse mejor y poder lidiar con las situaciones. Eso lo va a ayudar en la toma de decisiones. El que tus hijos confíen en ti, que seas una persona confiable, va a ayudar muchísimo a que tus hijos aprendan a tomar decisiones. John, por ejemplo, se bautizó por las creencias religiosas de nosotros y fue una decisión tomada por él. Entiendo que mi forma de ser, mi actitud, mi ejemplo ayudó muchísimo a esa decisión, ¿ve? Pero fue una decisión de él, la cual estoy muy orgullosa. Le pregunté, ¿por qué lo haces, John? ¿Y por qué me dijo? Porque él quería darle a su Padre Celestial lo mejor de él. Él quería servirle de completo. Y fue una decisión de él, ¿ve? Así que si nosotros hemos podido hacer todo esto, ¿verdad?,
montando estrategias, creando estrategias educativas, estrategias de la casa, siendo el ejemplo, conociendo mejor la condición, enseñándole a él que tiene una condición, teniendo empatía, ¿verdad? Sacándolo de su zona de confort, no haciendo que el autismo sea el rey en la casa. Yo sé que tú también vas a poder hacerlo. Espero que esta pequeña charla de toma de decisiones te haya ayudado. Por favor, si tienes alguna pregunta, déjamela en la cajita de información abajo. Con mucho gusto voy a tratar de contestárselas. ¿Qué hice yo? Como ahora, esto fue una amiga, ¿verdad? Yacira me dijo que en toma de decisiones, cómo se podría hacer la toma de decisiones, ¿verdad? O que yo hice, y entonces por eso expongo qué fue lo que yo hice. Y situaciones como, por ejemplo, ¿verdad? Me divorcio, mis hijos están empapados con su papá, no, ellos no se divorciaron de él, fui yo. Yo me bautizo, pero es una decisión personal. John toma su decisión. Terminar la escuela, él también tomó su decisión, como cuando la maestra quería imponerse y decir, no, mijo, no vuelvas otra vez. Él sabía la necesidad que él tenía de quedarse en la escuela. ¿Por qué? Porque mami lo empapó de la información. Mami le explicó de antemano. Lo más que puedes explicarle siempre a tus hijos, eso se le va a quedar aquí, siempre en su mente, y va a bajar a su corazón, y cuando vuelva a su mente lo ejecutan. Así que cuídate mucho, espero que te suscribas, dale like, nos vemos la semana que viene. Chaito.